pues nos sintonizan a través de la Z101 y también a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo especial para ellos. Bueno, señores, definitivamente, como han dicho mis compañeros, sigue siendo tema de conversación y lo seguirá siendo por los próximos días, y ojalá que sí. Todas las reformas, pero en especial la reforma fiscal que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Y yo creo que a propósito del debate que teníamos al inicio del programa, a mí me parece que el verdadero proceso de reforma empieza ahora. Empieza ahora porque ahora es que se va a escuchar, ahora es que se va a enriquecer lo que ya ha presentado el gobierno, ahora es que el gobierno va a dar sus razones, ahora, aunque en la presentación de la reforma fiscal se presentaron las razones y el gobierno dijo por qué esto y por qué aquello, pero bueno, ahora es que se va a contrastar la propuesta del Poder Ejecutivo, tanto con grupos de interés, sectores claves de la economía, como también con la oposición, que ya empezó a pronunciarse, y es correcto que lo hagan. O sea, es correcto que todo el que sienta que tiene que opinar y aportar en este debate de la reforma fiscal lo haga, porque, como dije hace un momento, ahora es que empieza el proceso de reforma. Ahora es que cada opinión cuenta, ahora es que tanto las opiniones a favor como en contra deben ser escuchadas, ahora es que hay que razonar y presentar con números ante la opinión pública la contrapropuesta que usted tenga en diferentes sectores. Por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos aquí a los que vinieron representantes del sector cine, ellos daban números. Ellos decían, nosotros hemos impactado de esta manera en la economía. Bueno, hoy salió una contrapropuesta a lo que ellos han venido diciendo de Adoco, que dice, bueno, espérate, tampoco es así. Lo del cine resulta que es de esta manera. Entonces, eso está bien, porque eso va a permitir que todos nosotros podamos hacernos una idea de qué es lo que, o sea, cómo es que nosotros debemos reorientar este tema fiscal en la República Dominicana. Y dentro de la conversación que se ha generado, que se está hablando de casi todo. O sea, no es como que de un sector se habla más que de otro. O sea, y ya lo han dicho mis compañeros, que del sector turismo, que del sector cine, que del sector el tema del IVA. Hay muchísima conversación en torno a la reforma fiscal, y le tocará a los legisladores, que ahora van a iniciar con vistas públicas y que han mostrado una disposición de, más allá de la vista pública, que no es un logro, es algo procedimental, más allá de eso, pues han mostrado aparente disposición de escuchar a los sectores, como lo ha expresado también el ministro de Hacienda. Pero dentro de esa conversación también hay una conversación importante, que es con lo que tiene que ver con la vivienda. Y solo en el día de hoy han salido dos noticias relacionadas con la vivienda, que hay que decir que es un derecho. O sea, en la República Dominicana, el artículo 59 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, con servicios básicos esenciales, y que el Estado establecerá las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social. Un artículo que claramente reconoce el acceso a una vivienda como un derecho fundamental y que vincula la vivienda con servicios esenciales que aseguren la habitabilidad y el bienestar. Por eso, en muchas ocasiones, cuando yo he hablado de eso aquí, yo hablo de, no es que usted tenga una casa, es la condición en que tenga la casa. O sea, aquí hay un déficit cuantitativo, pero también hay un déficit cualitativo. Hay gente que vive en una casa, pero no vive en una casa en condiciones dignas, y eso también debe ser atendido. Entonces, ese artículo de nuestra Constitución, a propósito de que está de moda la Constitución y que hay mucha gente que la defiende, también establece que el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que ese derecho se cumpla.
Y lo hace, porque por ejemplo, el Estado tiene programas que garantizan la vivienda, pero cuando uno mira la prensa hoy, por ejemplo, ve que hay dos noticias relacionadas con el tema de la vivienda y que yo quiero tocarlo hoy para que se incorpore esta idea en esta discusión que estamos teniendo de la reforma fiscal. Una noticia que sale es con relación al proyecto de ley de alquileres que fue aprobado en primera lectura justo antes de que salieran los diputados del pasado periodo congresional y que se dejó antes de que ellos salieran, ¿verdad? Se aprobó en primera lectura. Ese proyecto que se aprobó contiene bastantes puntos, algunos fueron controvertidos, otros, o controversiales, mejor dicho, otros planteaban algunas mejoras, por ejemplo, estableciendo o cambiando un poco el proceso del desalojo, estableciendo los costos legales de la vivienda, etcétera. O sea, ese proyecto se aprobó y se ha dicho que se ventiló mucho en ese momento en la opinión pública y se ha dicho que hay una disposición de retomarlo, pero hay que retomarlo y atenderlo, porque hay una realidad y es que en la República Dominicana muchos dominicanos viven en viviendas alquiladas y es cierto que también el tema del alquiler es un dolor de cabeza para muchos dominicanos. Entonces hay que ver ese punto. Y otro punto que sale en la prensa en el día de hoy es lo que ha dicho Acoprovi, que ya lo comentaba el ingeniero, sobre cómo la reforma fiscal puede impactar el acceso a la vivienda por la asociación constructores de viviendas, exacto. Cómo la reforma fiscal puede impactar el acceso a la vivienda. En esa misma nota, en ese comunicado que yo leí, que publica Acoprovi, ellos manifiestan su interés de sentarse con el gobierno para buscarle la vuelta a este tema. Hace unos días, así mismo decía la nota, economistas de la UAS consideraban que la propuesta del IPI podría afectar a la clase media dominicana porque estimaban ellos que los costos de viviendas y alquileres podrían aumentar si se aprobaba el proyecto de ley de reforma fiscal. Por ahí también han dado la opinión o la posición de Acoprovi en el día de hoy de no solo el tema del costo de la vivienda de bajo costo, como se conoce, sino también el de los alquileres. Entonces, decía hace un momento que ciertamente, por ejemplo, hay iniciativas del gobierno para disminuir el déficit y amortiguar los costos de la vivienda, como por ejemplo el Plan Nacional de Vivienda Feliz, que tiene una oferta de apartamentos que, si no me equivoco, van entre 1,5 millones de pesos a 5 millones de pesos. Pero ahora hay una situación con este tema del impuesto al patrimonio inmobiliario que se va a aplicar en las viviendas que pasen de 5 millones de pesos. Entonces, ahora mismo, aunque usted no lo crea, una vivienda de bajo costo, y el ingeniero me podrá corregir, puede andar entre 2 millones y 5 millones de pesos. Un apartamento en las afueras, que ni siquiera es, como que tampoco es, como decía Fausto, no es que es una vivienda de lujo. Es un apartamento modesto que va a adquirir la persona. Entonces, yo creo que con este tema de la vivienda... 5 millones son aproximadamente $80,000. Ajá. Todos los sectores del Distrito Nacional que están en el área urbana del Distrito Nacional valen mucho más de ahí. No, casi 3 veces. Incluyendo los apartamentos. Casi 3 veces. Y la zona oriental, por ejemplo, toda la Venezuela. Y Alma Rosa, el Ensancho Sama, todas valen más de 5 millones de pesos. Estamos hablando que una vivienda de 5 millones de pesos puede ser por San Isidro, o más para allá de Carrefour, sí, por ahí. Y cuidado, porque... Ciudad Juan Bosch, algo así. O sea, estamos hablando de que... La ciudad Juan Bosch fue valorada en 5 millones, porque esa es la unidad económica. Sí, pero por eso mismo. Pero Ciudad Juan Bosch, y ya fíjense
que hay apartamentos cerca de los 5 millones de pesos en Ciudad Juana. Exacto. Entonces ya la autopista de San Isidro, todos los apartamentos ya pueden están estar por más encima de, de ya y esos son hechos ahora. O pero sea, si tú tienes un apartamento que te costó 5 millones de pesos hace 10 años, ahora cuesta 15. Bueno, 15. Claro, porque la plusvalía. Lo que yo quiero decir es que hoy en día, para usted comprar un apartamento, si usted tiene entre 2.500.000 y 5 millones de pesos, usted tiene que irse lejos del centro de cualquier ciudad para tener ese apartamento. Entonces, yo pienso que el sueño de cualquier dominicano, joven, viejo, de cualquier edad, muchos dominicanos, o sea, sueñan con tener su primera casa. Y yo creo que habíamos avanzado mucho en garantizar las condiciones para que parejas jóvenes, madres solteras, con programas como el de Vivienda Feliz, pero también incentivando la construcción de viviendas de bajo costo, yo creo que habíamos avanzado un poco y se había dinamizado en cierta forma esa área económica. Entonces yo creo la construcción, yo creo que también tiene una cantidad de empleos que genera, ¿verdad? Que eso es otro tema. Entonces yo quisiera que, como estamos en este proceso de diálogo con respecto a la reforma fiscal y que el gobierno ha mostrado, ¿no?, la disposición de escuchar, creo que este es un tema que vale la pena que se escuche, porque el sueño de muchos dominicanos, vuelvo y digo, es tener su casa. Y ahora, como está ahora el asunto, no es tan fácil tenerla. Entonces, si lo complejizamos aún más, yo pienso que esto no solo va a impactar en tener una vivienda propia, sino que puede terminar incluso impactando en los alquileres. Y yo entiendo que al gobierno no le interesa eso, porque ha mostrado con políticas públicas como esta de Vivienda Feliz, que tiene un interés por resolver o por garantizar ese derecho constitucional a los dominicanos, pero eso no va a ser suficiente. Entonces, en mi comentario de hoy, quisiera poner este granito de arena en el debate para que, ya que estamos en reforma fiscal y estamos discutiendo la reforma fiscal, pues se toque este tema, si así los sectores entienden, y que se llegue a un acuerdo, porque, vuelvo y digo, todos soñamos con nuestra primera casa. Llévame, Fran.